Preocupantes noticias llegan de Isabel Sartorius, la que fuera primera novia de Felipe VI. Las últimas informaciones apuntaban a que estaba en una residencia madrileña, según Juan Luis Galiacho, residencia sanitaria. Ahora hay informaciones que apuntan a otro lado y se encuentra acompañada, entre otras personas, por su hija Mencía Fitzjames Stuart. Mencía Fitzjames y Sartorius, que me lío ya. Felipe y Leticia habrían llamado a esta chica para preocuparse un poco por el estado de Isabel Sartorius, noticia que, por cierto, ha habido muchos medios que no han querido replicar, pero que hoy contamos con más información que podríamos calificar en este caso como preocupante. Ella, pues dicen que cumple 61 años soplando velas en casa de su madrastra. Ya no estaría en esta residencia sanitaria madrileña, desde la que en el diario digital de Juan Luis Galiacho insisten en entrecomillar. No sé si por mantener el misterio, no sé si porque nos quieren decir otra cosa. Y ahí dicen que la están cuidando de su delicado estado de salud. En una información de la periodista Marbellí, Amparo de la Gama, nos cuenta que en su autobiografía, Por ti lo haría 1000 veces, Isabel Sartorius relataba cómo la codependencia marcó gran parte de su existencia y cómo la llevó a transformar el amor en sufrimiento y dolor. Parecía el presagio de lo que iba a ser su vida actual. El martes pasado la aristócrata cumplió 61 años y lo hizo rodeada de su círculo más cercano. La aristócrata lo celebró con una comida familiar en Madrid, en casa de Nora de Liechtenstein, la segunda mujer de su padre Vicente Sartorius. Fue una celebración muy familiar, entre amigos, con un número concreto, 17 personas. En ese momento no pudo asistir Mencía, la hija de Isabel, que se encuentra trabajando en Londres. Ahora iremos y repasaremos un poco la vida actual de esta chica, porque, dentro del anonimato y el perfil bajo se han podido filtrar algunas cosas. Dicen que ese día Isabel estuvo inmensamente feliz, que fue un día bonito para ella. Y esta misma fuente señala que la que fuera novia de Felipe VI mantiene un tratamiento intermitente en la residencia clínica en la que vive. Desde hace ya un tiempo Isabel reside allí. Esto lo entrecomilla la periodista. Se lo cuenta a alguien, su fuente, y paso a leerlo. Desde hace ya un tiempo Isabel reside allí, donde está atendida de su dolencia. Allí está cuidada por los doctores y tomando una medicación diaria con un seguimiento continuo por parte de los facultativos. Sale habitualmente a la calle y lleva una vida normal. Eso sí, siempre que sale de la residencia lo hace acompañada porque a veces se olvida de las cosas y puede perderse. Pero entra y sale del centro y lleva una vida completamente normal. Uno de sus principales apoyos es Nora de Liechtenstein. Ella siempre la ha protegido en el más extenso sentido de la palabra. La viuda de su padre es un ángel de la guarda en su vida, que sigue preocupándose de su día a día. Precisamente cuando en 1989 saltó a los medios de comunicación el noviazgo del ahora rey Felipe VI, entonces príncipe de Asturias, con Isabel Sartorius, ella siempre estuvo a su lado. Fueron 4 años de relación en los que Nora hizo todo lo posible por pasar inadvertida y por proteger a su hijastra de la presión mediática a la que estuvo sometida. Cuando el padre de Isabel falleció el 22 de junio de 2002 en Ibiza, a consecuencia de un paro cardíaco, el duro golpe las unió aún más. La princesa Nora fue la encargada este martes de capitanear esta fiesta de Isabel y de que cada detalle fuera único. Según su entorno, Isabel está poniendo todo de su parte para curarse de su dolencia. Han filtrado la enfermedad, así, de aquella manera. Han dicho que se trata de un síndrome de difícil diagnóstico. Las enfermedades mentales hoy en día son un mal mayor que
destruyen el equilibrio de muchas familias. Destaca esta fuente de la periodista, que dice que es una fuente familiar. Dice, ahora Isabel solo se relaciona con un entorno más íntimo. Tiene una amiga periodista que es su incondicional y mucha gente que la quiere y que siempre está ahí. Uno de sus mejores amigos en Marbella, donde ha pasado temporadas, explica que desde hace tiempo no nos coge el teléfono. Este año, como siempre, intentamos felicitarla, pero no atiende a nadie. Siempre le deseamos lo mejor. Aunque muchos conocen a Isabel Sartorius solo por su vida social, ella en su día intentó mostrar que detrás de esa cortina perfecta hubo profundas luchas internas y personales. Fue la cara más codiciada de las novias que pasaron por la vida del príncipe Felipe, porque fue la primera oficial, pero por azares de la vida, el romance se quedó en un amor inconcluso que la marcó para siempre. La propia Isabel en su libro le decía a su madre: «Mamá, por Dios, ¿cómo se puede sufrir tanto por amor?». Felipe VI siempre fue un hombro en el que pudo apoyarse y compartir su sufrimiento. Tras su matrimonio con Leticia, ella pasó a ser del círculo de amistades de la actual reina de España, y tras la ruptura con Felipe VI, Isabel quiso desaparecer y se marchó a Londres. Curiosamente, la historia se repite porque su hija también vive allí. Allí conoció a Javier Fitzjames Stuart de Soto, con quien se casó y tuvo a su hija Mencía. Entonces lo he dicho bien, Fitzjames Stuart. Los peores momentos de su vida han llevado a Isabel Sartorius a un renacimiento estoico. En los últimos años, en los que todavía podía trabajar, se especializó en materias de life coaching, coaching de vida, y en inteligencia emocional, con un único concepto claro: solamente el amor es capaz de curar el sufrimiento y recomponer al que le duele el alma. Isabel conquistó el corazón de todos los españoles, dice la periodista, en septiembre del 89, cuando aparecieron por primera vez las primeras fotos de Isabel junto al príncipe Felipe, hoy rey de España. Ahí estaba Isabel, aristócrata, hija de Vicente Sartorius y Cabeza de Vaca, cuarto marqués de Mariño y de Isabel Zorraquín y de Corral, posando a bordo de un barco. Él con 21 años, ella con 24, y de repente parecía que toda la existencia de Isabel se hubiese concentrado en un solo instante. Cuando le vio por primera vez en la discoteca Joy Slava, ya no pudo apartarse de él. Su refugio fue la isla de Cabrera en los primeros tiempos. El bañador añil de Mickey Mouse que Isabel lucía en la instantánea dio la vuelta al mundo junto a su príncipe. Más que una pieza de atrezo de la simbología Disney, se convirtió con el tiempo en el emblema de Cupido, de dos que se vuelven uno sin dejar de ser dos. Su amor duró 4 años. La propia Isabel en su libro habla de cómo fue su relación. Incluye también varios párrafos en los que da detalles de su amistad con Leticia. Dice: tuve dudas de si incluir o no en el libro mi relación con el príncipe, pero ¿qué podía hacer? ¿Saltarme en mi vida desde los 24 a los 27? Creo que aún resonarían más las preguntas. ¿Por qué no habla de su relación? ¿Por qué no nombra a doña Leticia? ¿Se lo habrá prohibido Zarzuela? En su libro aclaró que nunca hubo presión por parte de los reyes en su relación con el príncipe. Ella dijo lo siguiente: solo puedo decir que me trataron excepcionalmente. Y habla de Leticia como una buena amiga. A lo mejor yo estoy en un momento bajo y lo que me pide el cuerpo es aislarme en casa. Y entonces Leticia me dice: venga Isabel, que tienes mucho que aportar. Esas palabras son las que justo te ayudan y te animan. Pura energía. Conmigo nunca se han dado con rodeos. Es una buena amiga. De hecho, la prensa se ha hecho eco en ocasiones de salidas de ambas mujeres juntas tomando café. Bueno, esto fue solo una vez que las pillaron. Y estaban hablando, es verdad, con total naturalidad. Cuentan que los últimos años han sido bastante duros para Isabel Sartorius. En enero de 2023 perdía a su íntima amiga, Marta Oyarzábal Lodge. Se conocían de toda la vida, juntas experimentaron todo tipo de aventuras, incluso la empresarial. En 2006 montaron una firma de bolsos. Y en los últimos tiempos, antes de fallecer, Marta e Isabel eran vecinas, hacían mucha vida juntas
y sobre todo paliaba un poco la soledad del nido vacío que había dejado Mencía, que ya no vivía con ella. Un allegado de ambas en Marbella relata que Isabel nunca se ha recuperado de su muerte, eran inseparables, siempre venían por aquí porque la abuela de Marta, Francesca Bragliotti, tenía Villa Santa Matilde, donde estuvo viviendo hasta que falleció. Mucha gente cree que la depresión de Isabel viene por la muerte de César Alierta. Dice, pero los que la conocemos sabemos que no se recupera de su tristeza por la pérdida de Marta. Alierta fue la última pareja conocida de Isabel Sartorius, de las escasas ocasiones en las que fueron vistos juntos. Pues ella mantuvo una relación también de 4 años, de 2017 a 2021. Este señor fallece 3 años después, en enero de 2024, con Felipe VI asistiendo a su funeral, y dicen que la que lo estuvo cuidando a pie de cama fue la propia Isabel Sartorius. En la calle Hermosilla, en Madrid, nació hace ya un año un restaurante, parada obligatoria para los paladares más exigentes, según esta periodista. Dice que por ahí acuden gente como Bar Rafaeli, Jaime de Marichalar, o la propia Isabel Sartorius y bueno, entre otros, el dueño en este caso, bueno, pues es el hermano de Isabel. Bueno, pues estas son las noticias. Descartamos o ampliamos un poco esa información que había dado Juan Luis Galeacho esta semana, de que Isabel Sartorius se encontraba ingresada en una residencia sanitaria madrileña, de la que no dan el nombre y de la que también lleva esto un poquito a la especulación. Se encuentra cuidada, en este caso, por su madrastra, dicen que también por Mencía. Tengo aquí una cosita de Mencía, porque claro, ella vive alejada, vive en Londres, donde trabaja para Iberdrola en el tema de energías renovables. No se sabe mucho de su vida privada. Estuvo con un rejoneador de una familia de renombre de Sevilla llamado Luis Valdenebro Montes. Estuvo también con Adil El Asir, con apellidos vinculados, por cierto, con el emérito, porque al parecer este hombre, es el único hijo varón del comerciante de armas Abdul Rahman El Asir y de la española María Fernández Longoria, y formaban una pareja de aquella Marbella de los años 80. Bueno, una de sus hermanas, por cierto, se casó con el hijo de Francis Franco. Bueno, en cualquier caso, a Mencía la siguen poniendo como el ojo derecho de su madre. En febrero de 1997 se destapa esa paternidad. Y bueno, pues es una chica joven que vive, como digo, en el Reino Unido. Ha tenido puestos de responsabilidad en Iberdrola. También trabajó en el departamento de comunicación de la fundación del Banco Santander. Y bueno, la vida de sus padres ya la explicamos, en este caso en su momento. La infancia de Mencía transcurrió en Madrid junto a su madre. Luego echó raíces en la capital británica. Guarda un gran parecido físico con la propia Isabel, y la definen como poco amiga de los medios. Solo tenemos la revista Hola, en la que posaron en 2012. Han pasado 14 años. Era una adolescente muy jovencita, muy guapa. Y ha tenido, pues ya digo, apariciones escasas. Ese posado, por cierto, se dio desde la casa de Cecilia Sartorius en Argentina. Creo que este tema, además, lo tendría que buscar, pero yo creo que en 2024 nos hicimos eco de la boda de la duquesa de Medinaceli, Victoria de Hohenlohe,
junto a su padre en Sevilla, y yo creo que ahí le captaron la última instantánea, por lo menos conocida, por lo menos que yo me acuerde. Definen a Mencía como una de las herederas discretas del gran poder, que sigue siendo el ojo derecho y especialmente el mayor apoyo de Isabel Sartorius, dice la mujer que muchos apuntaban como futura reina de España. Bueno, un poco triste todo, toda esta información que nos llega, pues da bastante que pensar. A Isabel Sartorius siempre se le ha visto, pues eso, como una pobrecita, en su momento un poco negada. Todo el mundo habla bien de ella. Es curioso que no concentre ni una sola crítica. Ha intentado despegar por todos los medios y quitarse un poco la etiqueta de ser esa pobre niña rica. Ahora a sus 61 años parece que está batallando con lo que definen esta periodista Amparo de la Gama como una enfermedad mental de difícil diagnóstico, un síndrome en concreto. No sé si aquí ha habido alguna confusión con las palabras, pero entendemos que Residencia Sanitaria Madrileña, pues ya creo yo un poco por dónde puede ir la cosa. Me han llamado la atención que pone que a veces, que tiene que salir acompañada, aunque haga vida normal, de esta residencia porque de repente se pierde, ¿vale? Es una mujer joven, no es verdad, o sea, ella creo que se ha conservado bastante bien. Su madrastra, curiosamente, es la que está ahora mismo pendiente de ella. Y lo que se ha filtrado, por último, es que desde Zarzuela, Felipe y Leticia habrían hecho una llamada, en este caso a la hija, para preocuparse por el estado de Isabel Sartorius, que, como digo, es una noticia, la vais a encontrar, hay muy poco al respecto, y yo, hasta donde puedo decir, creo que esto no había salido antes. He estado buscando, porque claro, de la manera en la que esta periodista relata todo este asunto del 61 cumpleaños de Isabel Sartorius, pues da la impresión como que se había contado antes el hecho de que Isabel Sartorius se encontraba ingresada en una residencia sanitaria madrileña. Bueno, en cualquier caso, desearle un poco lo mejor. Pero sí, da bastante que pensar porque siempre sobre su figura, bueno, pues ha planeado el misterio. Y bueno, pues a mí personalmente sí me llama bastante la atención. Bueno, semana que hemos tenido a tope con la Casa Real. Yo creía además que hoy no íbamos a hacer vídeo porque digo, descansarán, ¿no? Bueno, ha estado Felipe VI en Cáceres, por lo visto ha sido una multitudinaria jura de bandera, era la primera vez que hacía esto Felipe VI, pero bueno, no ha tenido tiempo prácticamente de vivir el luto, en este caso de su tía. Fuerte todo. Estaremos un poquito atentos a este tema de Isabel Sartorius, porque ya digo, a mí me ha sorprendido, pero creo que a mucha gente. Y el otro día cuando dimos la noticia, que la dimos de manera breve, con los datos que había, con los datos que soltó Juan Luis Galeacho, con ese entrecomillado de Residencia Sanitaria Madrileña, que yo ahora ya entiendo por dónde va la cosa, y creo que la gente aquí, que es inteligente, también sabe un poco por dónde va la cosa. Bueno, pues podamos, no sé si conocer más información, porque ya creo que muchas cosas van a pertenecer a su privacidad, pero por lo menos, bueno, algún tipo de aclaración, y si puede ser positiva en el mejor de los casos, pues mejor que mejor. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal JDC y en el canal de WhatsApp. El canal de WhatsApp es JDC, las 3 letras. Gracias por estar ahí.